Bueno, mi 59ª reflexión de cuarentena. A la Biblia no le falta vértigo, no, no le falta momentos impresionantes, como si fuese una montaña rusa, no le falta emociones. De repente, de un momento a otro, en lo menos esperado, ocurre lo imaginable. Así es la Biblia, ocurre lo imaginable. Y lo imaginable a veces ocurre como señales para quienes vivimos en estos tiempos. Y eso es lo que ocurre particularmente en el capítulo que le voy o en la historia bíblica que le voy a compartir hoy. Particularmente vamos a empezar desde Génesis 18. Ya ustedes escucharon, o muchos de ustedes escucharon en mis reflexiones de cuarentenas previas, mensajes en torno al libro de Génesis. Ya muchos de ustedes lo escucharon. Les había comentado aquel mensaje denominado Tierra de Moria, lástima que no lo pude grabar, que era el primero de estos mensajes que he hablado hace ya casi un mes, por ahí, que he hablado del libro de Génesis. Y yo les decía que Dios tenía, en ese momento le comentaba, que Dios tenía grandes propósitos con Abraham y su familia. Mientras el Señor estaba gestionando el milagroso plan de la concepción del hijo de Abraham de la promesa, ocurren sucesos enormemente dramáticos en el mundo antiguo. En aquel contexto, mientras la familia de Abraham transcurre una cantidad de circunstancias, ocurren eventos dramáticos en el mundo antiguo y yo lo fui asociando con esa imagen. Entonces, todos esos eventos fueron juicios de Dios sobre el descarrilamiento de la humanidad. Sí, a estos tiempos yo vuelvo a apelar en mi travesía bíblica, indagando y conociendo sus enseñanzas acerca del dolor, del sufrimiento, de las pruebas y de la resiliencia, que ustedes saben que ese es un lema que yo he usado últimamente. He hablado, he buscado, he tenido un paseo bíblico, mi odisea, buscando lecciones acerca del dolor, del sufrimiento, de las pruebas y de la resiliencia. En ese contexto, y han salido unos impactantes mensajes, de verdad, unas impactantes enseñanzas. Espero que bendigan su vida, así como confío en la mía. Entonces, esta travesía que conozco, que comenzó con la abrumante pandemia, porque todo esto fue originado por esta vida de pandemia que nos sometió a todos los habitantes de la tierra. Es increíble, esto nos sometió a todos los que vivimos en la tierra a una vida de cuarentena, a una vida de distanciamiento, y para millones y unos cuantos de nosotros, un tiempo de dolor, de sufrimiento, y en la crisis de país que vivimos, muchas pruebas. Y en otros países, en otras circunstancias, las personas viviendo muchas pruebas y teniendo que apelar, teniendo que encomendarnos y teniendo que fortalecer el carácter de resiliencia. ¿Ya se acuerda por allá la prédica con la que yo abrí quizás toda esta temática hace unos meses llamada eh, Crisis de Gracia y Redención, una historia de resiliencia? Óigala. Si no lo ha oído, óigala. Si no la tiene, pídame el audio, yo se lo hago llegar. Entonces todo esto nos ha llevado a esto. Y así que esta travesía me ha llevado a lecciones que yo no imaginaba. Y hoy son vitales, como mi reflexión del día de hoy. Lo que ocurre en Génesis 18 en adelante es uno de los eventos más famosos de las historias bíblicas. Mucha gente conoce esto a pesar de no ser cristianos o creyentes. A pesar de que las personas lo conocen, lamentablemente no se conocen las más importantes lecciones espirituales. No se conocen. Y algo de eso he tratado de rasguñar el día de hoy. Génesis 18 empieza con una visita del Señor muy particular a Abraham, personaje que ha sido protagonista en las últimas lecciones de cuarentena. Nos deja ver la figura en el inicio del capítulo 18 de Génesis. Si usted lo tiene por allí, yo no lo voy a leer todo, no da tiempo. Aparte que no es el propósito de la enseñanza, pero sí el contexto de cómo llegamos a todo esto que compartimos hoy. Cuando vemos allí, vemos la figura de tres hombres. Y así es que el Señor visita a Abraham. Uno de ellos podríamos decir que es el Señor. Pero estos tres hombres del Señor vienen a visitar a Abraham, y la visita a Abraham realmente es una parada a un viaje que iba un poco más allá, como si fuera un vuelo que hace una escala, y la escala es casa de Abraham y el vuelo sigue a otro lugar. Abraham les recibe y les quiere honrar con una digna hospitalidad. Buenísimo, tremendo, honorable. Ofrece un lugar para que descansen,
les ofrece agua para que se laven los pies. Quienes saben estas costumbres o tradiciones del mundo antiguo son importantísimas. Les ofrece comida. Sara, prepara el pan, el otro busca aquí la mejor comida y se las ofrece. Y una muy buena comida. Pues ellos estaban de camino y Abraham quiere ser hospitalario con ellos. Entonces, uno de esos tres hombres le dice algo contundente a Abraham, y eso lo estudiamos en parte del mensaje que hablamos hace 4 reflexiones. Dice, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Esa famosa parte que vimos hace tiempo. Bueno, aquí las historias están cruzadas, es tremendo. Entonces el Señor vuelve en ese momento a prometerle a Abraham y a Sara la promesa, valga la redundancia, del hijo llamado, que sería llamado Isaac, aquel hijo que ellos debieron entregar en la prueba de la tierra de Moriah. Entonces, después de ese diálogo, Abraham y los 3 hombres y Sara, viene lo que nadie esperaría. El destino al que iban estos 3 hombres parará los pelos de punta de cualquier persona en la tierra. Mucha gente no sabe de estas historias bíblicas y el por qué, y a veces no lo entendemos, lo podemos cuestionar, y lo que viene es algo imaginárselo como la foto que deben estar viendo en pantalla. Génesis capítulo 18, versículo 16, y ahora sí voy a estar leyendo los versículos de la Biblia. Saludos a todos los que se conectan. Bienvenidos a mi 59ª reflexión de cuarentena durante estos tiempos de COVID-19. Voy a leer Génesis capítulo 18, versículo 16 al 22. Nueva traducción viviente para quienes pregunten el origen de la traducción que estoy leyendo. Dice así, versículo 16, cito. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, se preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Eso dijo el Señor. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré a ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Eso le dijo el Señor a Abraham. Dice versículo 22 que los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Fin de la cita. Por eso podemos entender que estos 3 misteriosos visitantes, uno de ellos era el Señor y los otros 2 eran otros personajes que venían con el Señor. Estos 2 personajes se van hacia la dirección de esta ciudad de Sodoma, y el Señor se queda con Abraham, que era uno de esos 3 hombres, después de haber comido con Sara y haberle dicho, mira, vas a tener a tu hijo que se llama Isaac. Y viene el desenlace de una historia paralela, independiente a lo que pasó con Isaac. La voluntad de Dios de cómo hacer las cosas, una cosa que yo me preguntaba, que impresionante la voluntad de Dios de cómo hacer las cosas. ¿Por qué ir en forma humana? ¿Por qué ir, o sea, por qué fueron 3 hombres? ¿Por qué ir con 2 hombres? ¿Por qué pasar por casa de Abraham? ¿Por qué no fue directo? ¿Por qué decirle todo esto a Abraham? ¿Por qué las cosas ocurren así con este misterio? Y todo siempre es el hilo de su plan y sus razones posteriores. Muchas veces el desenlace explica las preguntas que tenemos previamente. Lo cierto es que el Señor le dice a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Entonces, el motivo del viaje de ellos es juzgar las acciones de los habitantes humanos de esas ciudades y regiones. Dice, el motivo es hacer una visita porque su pecado es muy grave. También dijo el Señor aquí a Abraham, bajaré a ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así,
quiero saber. Entonces Dios iba a hacerle una prueba a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y Abraham dialoga con él en lo que se le conoce como la intercesión por Sodoma y Gomorra. Muy famoso y es conocido así como la intercesión por Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham empieza un diálogo con el Señor y a pesar de que va a ser muy repetitivo, yo creo que notes allí más o menos lo que Abraham trata de conseguir. Tú mismo trates de entenderlo. Vamos a leerlo rápidamente. Génesis 18, 23 al 33 dice así. Abraham se le acercó y dijo al Señor, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor le contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar, ya que he comenzado, permíteme decir algo más, mi Señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiese solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo, no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó, no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes conmigo, mi señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. El Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que solamente hay 20. El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Fin de la cita. Eso fue Génesis 18, 23 al 33. Abraham es advertido del plan de Dios. Grande y temible plan de Dios. Esto no es cualquier cosa. Imagínense, destrucción. Estamos hablando de guerra, de que como si fuese algo de guerra. Alguien va a atacar un lugar y lo va a destruir por completo. No es cualquier cosa. Hay que tratar de avivar lo que leemos con emociones, avivarlo con imaginación para entender, sean nuestros ojos revelados a lo que profundamente dice allí. Estos son de los peores textos para leer en la Biblia, a lo mejor. ¿Qué haría usted si sabe verídicamente que Dios va a destruir una nación o a una ciudad por su pecado? Abraham está ante esto. Y de manera interesante y particular, Abraham pide misericordia por la ciudad. Esto es como si fuera una oración, pero la oración es bidireccional, porque Dios está ahí, inmediatamente le va respondiendo. Porque Abraham pide por 50 y después por 45, y si no encuentra 45 por 40, y si no hay 40 por 30, y si no consigue 40, y si no consigue 30 por 20, y al final terminó pidiendo por 10. Es astuto Abraham, si nos ponemos a ver, Abraham es algo astuto, es astuto. Primero que nada, ¿por qué estás pidiendo a Abraham? Abraham está pidiendo por justos, no está pidiendo por personas de un apellido, por personas de una condición social, no, él está pidiendo por justos. Estaríamos hablando de personas que no tenían esa vida pervertida, entregada al pecado y la depravación, a la cual Dios va a buscar allí en Sodoma y Gomorra. Y es muy importante notar un poco el término justo. Si tú no lo sabes, es importante que entiendas el término justo para que tú comprendas el hilo de esta lección o en lo profundo de esta lección bíblica. De hecho, traje para acá el diccionario expositivo griego que tenemos, el VINE, de las traducciones de los términos originales al español, y encontramos aquí el término de la palabra justo.
prácticamente buscando el término que se encuentra en el Nuevo Testamento, dikaios, aunque aquí hace una excepción al uso de estos términos en los tiempos, en diferentes épocas. Dice que al principio se usó de personas observantes de costumbre, regla y derecho. Costumbre, regla y derecho, especialmente en el cumplimiento de los deberes hacia los dioses y hombres y de cosas que se ajustaban a derecho. Entonces, una persona justa es la que, cuando dice ajustada a derecho, es que cumple la ley. Una persona justa es la persona que es conforme a las costumbres. Una persona justa es una persona que cumple las reglas. Cuando habla aquí de deberes a sus dioses, entonces una persona que es conforme a sus creencias. Ya en el Nuevo Testamento de la Biblia, denota rectitud, que es un estado de ser recto, la cualidad de ser recto en conducta, sea que se juzgue en base a normas divinas, es decir, normas de Dios, o a las leyes humanas, es decir, lo que es recto. Es una persona justa, una persona que cumple lo que es recto. Dicho de Dios, ya, y es lo que tiene que ver directamente con el carácter de nosotros, seguidores o creyentes de Dios. Dicho de Dios, justo se designa el perfecto acuerdo entre la naturaleza y sus actos, en lo cual Dios es la norma para todos los hombres. Es decir, la justicia tiene que ver con que uno tenga un comportamiento entre la naturaleza y los actos que corresponden a Dios. Parafraseando o tratando de darle un poco sentido, porque el diccionario es muy técnico. Eso es lo que tiene que ver, lo que significa la palabra justo. La persona que sus actos y su naturaleza se inclinan, son conformes a lo que Dios ha mandado. Es la norma que le ha dado a los seres humanos. Eso es lo que está pidiendo Abraham, que si encontrare 50, 45, 40, 30, 20 o por lo menos 10, salvaré la ciudad, si encontrare a personas con estas cualidades. Y el término justo es la lección principal de hoy, lo que tú tienes que pensar y inclinar tu pensamiento. Aunque ya con el desenlace de las ideas, tú tendrás tu propia percepción del tema. Entonces, si estas ciudades no alcanzaran, hablamos de Sodoma y Gomorra, la cuota de 10 personas justas, si alcanzaren, o si no alcanzaren, perdón, la cuota de 10 personas justas, su destino sería su apocalipsis, su exterminio, su extinción. Imagínense que usted fuera, ay, vamos a visitar las ruinas de Sodoma y Gomorra y estuvieras entrando a un lugar así como el que se ve en la imagen, reciente, después de la destrucción. ¿Por qué Abraham tendría tanto interés por esa petición sobre esas ciudades? Principalmente, la Biblia nos deja ver es porque allí está una persona que se llama Lot, su sobrino amado, su único vínculo de sangre, aparte de Sara, su único vínculo de sangre, cuando ellos salieron de Ur de los Caldeos. Lot forma parte de ese grupo de personas que acompañaron a Abraham en aquel llamado que Dios le hizo de irse, de salir de su tierra, dejar su parentela e irse a una tierra que Dios le daría, una tierra prometida. Pero en cierto momento, ya pasando una cantidad de años, por ahí leí que habían pasado como 24 años, en cierto momento, las leyes de la economía en la tierra, Lot ya era prácticamente un patriarca como Abraham, tenía sus trabajadores, sus recursos, se les escaseaban los recursos a todos, tanto a Lot como a Abraham, se les escaseaban los recursos y no había suficiente para todos y empezaron unos conflictos. Entonces, unilateralmente, Lot decidió irse, buscar otro lugar, buscar nuevos lares y llevarse a toda su gente, a su gentío, y parece que Lot eligió bien mal. Es lo que nos dice la historia después, años después. Génesis 13, versículo 11 al 13, recata un poquito esto. Dice que Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente, se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Fin de la cita. Allí se había ido Lot.
Parece ser que en un momento Lot vivió en la llanura cercano, después hubieron unas guerras entre varios reinos, Abraham fue y rescató a Lot. Cuando vamos a este ya capítulo 19 del libro de Génesis, vemos a Lot dentro de la ciudad. Entonces, lo que trataba Abraham era encontrar si unos 10 últimos hombres o mujeres serían suficientes para que Dios tuviera misericordia entre posiblemente cientos o miles de personas pecadoras. Por lo menos encontrar 10 entre cientos o miles de pecadores y fuera la ciudad salvada. Porque ahí está su sobrino. Ya en los tiempos que Lot fue a habitar en aquellas regiones, la condición de aquella gente estaba grave delante de la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ¿será que Lot se habría vuelto uno de ellos? Imagínate, usted se va a un lugar sumamente pervertido y usted está expuesto a convertirse en uno de ellos, ¿o no? Usted que está luchando, viviendo su principio y su fe cristiana día a día, tratando de, de no ser como el mundo, sabe que si usted se pone más al mundo, usted se va a convertir a ellos. ¿No estaría Lot en esa condición, en esa circunstancia, en esa posibilidad? ¿Será que Lot se mezcló con ellos y adoptó su forma de vida? ¿Será que Lot halló gusto a ese estilo de vida de la gente de Sodoma y Gomorra? Yo he aprendido con el tiempo a enriquecer las historias de la Biblia, no añadiendo, sino contemplando el contexto. Y si miramos hacia atrás, de donde estamos en Génesis 18, ya en Génesis 19, si miramos hacia atrás, Lot viene de casa de Abraham. Lot viene de casa de Abraham y Abraham era como el gran sacerdote de la familia, el elegido de Dios, era el elegido de Dios y Dios prosperaba el camino de Abraham y todos los que estaban con Abraham. A pesar de pruebas y dificultades, todo obraba para el bien de ellos. Entonces es contundente deducir que Lot llega a vivir a los alrededores de Sodoma, pero previamente él fue formado con la espiritualidad que acompañaba a Abraham. Lot tenía que ser diferente a la gente de Sodoma y Gomorra, porque él vino formado con la espiritualidad que acompañaba a Abraham. Hoy en día sería el paralelo de un creyente, un seguidor de Dios viviendo en medio de la perversión del mundo. Y quizás, y aquí empiezo a trasladarte a los paralelos de esa historia. Tú, creyente seguidor de Cristo, tú que tratas de seguir y ser fiel al mensaje del evangelio, tú que sabes de los principios de Dios y crees que debes respetarlos y obedecerlos, tú que temes a Dios y que sabes que Él se agrada del que es fiel, de quien es fiel, pero que Él repudia al pecador, al necio, al impío, al depravado, al pervertido. Pero capaz estás en medio de una sociedad que no le interesa tales valores. Una sociedad que tiene apetito a sus propios deseos, a sus propios placeres. Una sociedad que prefiere por una mente ateísta y que menosprecia las cosas de Dios, que es indiferente a lo que tú crees. Creo que cada uno de nosotros puede ser de alguna manera un Lot, o al menos deberíamos ser como un Lot. Creo que cada uno está luchando en medio de una Sodoma. Yo espero que tú puedas ver los paralelos que yo veo en esta reflexión el día de hoy. El desenlace. Y si hay algo que se repite irónicamente en el libro de Génesis, es de eventos apocalípticos. Si hay algo que se repite en el libro de Génesis, son eventos apocalípticos. No solamente hay que mirar al libro de Juan que cierra la Biblia, que se conoce como Revelaciones o Apocalipsis, para ver el Apocalipsis, sino ver las lecciones que tenemos en el pasado. Y en el Génesis hay varias. Hace tiempo hablamos del diluvio como uno de esos eventos que fueron uno de los apocalipsis para toda la humanidad. Aquí estamos viendo para esta región de Sodoma y Gomorra un evento apocalíptico. Génesis 19, versículo 1 al 3 dice: al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Estos dos ángeles, hermanos, hago un paréntesis, son estos dos hombres que acompañaban al Señor cuando hablaron con Abraham y el Señor le dijo a Abraham que iba a visitar a Sodoma y Gomorra y ver la conducta de esta gente. Continúa en el versículo 1 de Génesis 19. Lot estaba allí sentado y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces le dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche.
Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. ¿O no?, respondieron ellos. Pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado y ellos comieron. Fin de la cita. Aquí, si vemos aquí la progresión del viaje, estos hombres primero llegaron, iban de camino, pasaron por casa de Abraham. Abraham los recibió, los ofreció que pararan y comieran allí, los atendió, siguieron su camino, ahora llegan a casa o llegan a la ciudad de Sodoma y Lot les ofrece hospitalidad y también les prepara un banquete y acceden ellos a ir a su casa. Yo me pregunto, ¿no? ¿Sabría Lot que estos hombres eran en sí dos ángeles del Dios Altísimo? Si yo me fijo en el contexto, presumo que no lo sabía. Yo presumo que Lot lo que viera un par de hombres extranjeros. Yo me imagino que Lot veía, ay, estos hombres no saben dónde vinieron. Qué locura. Mira, vénganse para acá. Yo creo que lo que Lot intentaba era protegerlos de la conducta de los sodomitas. El gentilicio de esa gente, sodomitas, sí, sodomitas, sodomía, Sodoma. El origen de este término que es tan conocido y referenciado en los tiempos de hoy. De ahí viene. Génesis 19, 4 al 9, sigamos viendo el desenlace de la historia. Pero antes que se fueron a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. ¡Hazte a un lado!, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Le trataremos mucho peor que a estos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Hagamos una pausa aquí. Fíjense que impresionante esto. Lot protegió a estos hombres y puso hasta su sangre para defenderlos. Impresionante. Cuando digo puso su sangre, porque puso a sus hijas. Ofreció a sus hijas, ya que él honraba a los huéspedes que protegía. Notamos algo aquí, yo quiero que ustedes vean y destaquen aquí algo del carácter de Lot. Él era diferente a los sodomitas. Lot era diferente a los sodomitas. Y es el único que la Biblia menciona que era diferente a los sodomitas. En efecto, algunos de estos sodomitas dejan ver sus perversos placeres. Fíjense, dice que los hombres de todos los lugares de la ciudad, tanto mayores como jóvenes, todos, de todos lados vinieron y le reclamaron a Lot, por este par de, que lamentablemente estos tipos no sabían que eran 2 ángeles en forma humana, este par de hombres que habían venido a la ciudad y pedían. Como Lot se negaba, ellos inclusive dijeron, bueno, haremos contigo peor como vamos a hacer con esos hombres. Entonces, tristemente, listo, queda así. El juez perfecto, el Dios mismísimo, dio orden de sentencia. El fin de Sodoma y Gomorra, la advertencia acerca de su juicio contra la inmoralidad y la injusticia, la advertencia para todos los tiempos. Un mensaje que Jesús repitió en Lucas 17, lo podemos leer en Lucas 17, los versículos finales, para exhortarnos el tipo de vida y conducta que nosotros debemos tener, porque un día no viene el fin de una ciudad, no van a venir 2 ángeles vamos acá con esta ciudad y la otra, así como si fuese selectivamente, no. Dice que viene el fin de la tierra entera. Entonces, Génesis 19, versículo 10 al 25, vamos a ver el final de la historia. Versículo 10 dice, pero los 2 ángeles, bueno, a recabar un poquito el contexto, recordando que lo anterior fue que Lot estuvo tras la puerta, no dejó que los hombres entraran. Entonces, estos hombres amenazaron a Lot y acto seguido, dice el versículo 10, los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron cerrojo a la puerta.
Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrasado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y lo llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, mi señor, suplicó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas, la destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir allá, ¿no ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada acá hasta que llegues allí. Versículo 23. Lot llegó a la aldea y justo cuando el sol salía en el horizonte, enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura, y así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Fin de la cita. Y esta es la famosa historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Saben qué pienso cuando leo esto? Que la gente manda muchas imágenes y corazones y dice: Dios es amor, Dios te ama, Dios quiere bien, todo el bien para ti. Decimos: no, ni Dios lo quiera. A veces a la persona le causa conflicto encontrar estas historias de la Biblia en la Biblia, porque son antítesis al Dios que nos enseñan a creer. Inclusive alguien pudiera decir: no, qué terrible que Dios haga abrir de los cielos y derrame un fuego que consuma. Aquí dice Sodoma y Gomorra, y dice demás aldeas y poblados de la llanura. Imagínense un valle como Caracas, ya que creo que todos conocemos Caracas, los que estamos aquí conectados. Un valle como Caracas, un lugar rodeado de montañas, abajo hubieran varias ciudades. Antes, en el principio de 1900, Caracas era el centro de Caracas, Caricuado era algo retirado, creo que ni existieran haciendas, pero el este sí era Petare. Petare era la capital de Miranda, era otra ciudad. Imagínense que fueron 2 lugares así, y con otras aldeas, otros lugares alrededor, y fueron incinerados porque había pecado en ellos y Dios consumió hasta la vegetación. Un gran carbón se volvió eso, un gran volcán humano. Sí, eso está en la Biblia. Nos toca a nosotros no reprocharlo, recriminarlo, sino entender por qué eso está en la Biblia. Y parte de eso es lo que ha llevado a esta reflexión de cuarentena. Entonces, esta es la famosa historia que mucha gente conoce sin conocer la Biblia, de Sodoma y Gomorra. Con un protagonista, Lot. ¿Por qué Lot se salvó? A ver, usted trata de responderse allí, escribir. Es más, no desbloquee los micrófonos, pero puede colocarlo ahí en el chat. ¿Por qué Lot se salvó? Pregunta de examen. ¿Por qué Lot se salvó? ¿Será porque era familiar de Abraham? Él era familiar de Abraham. Entonces, como estamos acostumbrados en una sociedad donde cada quien ayuda a los suyos y cada quien beneficia a los suyos, entonces es fácil de entender de que, como él es familia, él como tiene palanca y se salvó.
¿Por qué se le dio permiso entonces de salvar a los de su casa, a su familia, a sus dos hijas, a su esposa, etcétera? Ya sé, ustedes sabrán la historia que la esposa no llegó a la aldea porque miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. No es relevante para esta historia el día de hoy. El hecho es que se le dio oportunidad de salir. A los demás no, a ellos sí. Esto es palanca. Dios tiene favoritismo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre todo esto así? Recordemos lo que Abraham pedía a Dios en el capítulo previo, que si encontraba por lo menos 10 justos, la ciudad fuere salva. Si encontraba, por lo menos se encontraba a 10 justos, la ciudad fuere salva, ¿no? Eso fue la condición que Dios había quedado con Abraham. ¿Cuántos justos fueron encontrados? 4, porque salieron 4 de la ciudad. Lot, su esposa y sus hijas eran 4 justos. ¿Qué podemos considerar? Vamos a ver, por aquí me escribieron algo. Aquí dice, porque era temeroso de Dios, dice alguien. Por su buen corazón, dice otra persona. Fíjense, es preciso conocer eso, inclusive a más detalle. Gracias por su respuesta. No están equivocadas. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Pensar en respuesta a esto son nuestras grandes lecciones en esta mi 59ª reflexión de cuarentena, en estos tiempos de COVID-19. Y la respuesta espiritual nos la revela el apóstol Pedro. Millares de años después a los días de Lot. Millares de años después a la existencia de Sodoma y Gomorra. Para que los cristianos aprendamos lo valioso que es ser un Lot en los días de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 7, nos da una narrativa importante de Lot, determinante y conclusiva acerca de por qué Lot salió, por qué salieron, después podemos deducir por qué salieron sus hijas y su esposa. Dice así en el capítulo 2, versículo 6 de Segunda de Pedro, cito: Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Vamos a hacer una pausa aquí. Fíjense, lo que pasó con Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Es una de las grandes lecciones que podemos tener cuando leemos esta historia. Esto es lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. No es que Dios es malo o que Dios... Esto es lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Esto es lo que te sucederá a ti, lo que me sucederá a mí si decidimos vivir sin Dios. Buenísimo. Acabo de leer aquí el mensaje de Sofía. Buenísimo. Qué bueno. Entonces, versículo 7 dice, segunda de Pedro, capítulo 2, sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Fin de la cita. Y ahí está. En el contexto donde el apóstol está reprendiendo a los que son falsos maestros, porque eso trata segunda de Pedro 2, y a los pecadores, cita la destrucción de las regiones de Sodoma en aquellos tiempos del libro de Génesis. Primero que nada, recordándonos a todos los seres humanos que aquello que ocurrió es un ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Como le acabo de decir ahorita. Si tú y yo nos apartamos de la vida que agrada a Dios, nos esperará la simbólica visita de 2 ángeles para sellar nuestra destrucción. Así de simple. Porque como dice la Biblia, si nosotros nos apartamos de sus caminos, si nosotros retrocedemos, eso no agradará a su alma. Eso lo dice Hebreos 10:38, parafraseando un poco. El justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces tenemos que entender el carácter de Dios. Cuando nosotros vamos a la historia de Sodoma y Gomorra, es conocer el carácter de Dios. Tenemos que dejar de creer en el Dios que inventamos. Ayer hablábamos con una hermana que coincidimos, íbamos a ver por un minutico para recibir algo que tenía para nosotros y quedamos 2 horas, pero hablábamos de que nosotros, la iglesia tiene que dejarte ella decir quién es Dios, sino la iglesia tiene que aprender quién es Dios. No podemos inventar quién es Dios, no podemos nosotros fabricar la religión, no. Dios no gira en torno a la religión debería girar en torno a Dios. Así la espiritualidad, la iglesia y nuestra fe, nuestra doctrina.
Todo debe girar en torno a Dios. Entonces, es importante cuando nosotros vamos a estas historias conocer quién es Dios y su carácter. Entonces, dice más adelante, citando de lo que leímos, sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. ¿Y dónde están las esposas y las hijas? Porque si nosotros leemos aquí segunda de Pedro 2, aquí dice, Dios rescató a Lot, pero no menciona, pero faltó cuando dijo, los yernos, ¿dónde están los familiares? Si tenía hijos, la hija, la esposa, lo que dice allá en Génesis. ¿Cuál es la contradicción bíblica aquí? No, no es contradicción bíblica. No lo hemos leído bien. ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde están las dos hijas? ¿Por qué no son mencionadas? Por lo mismo, por lo que no se hallaron 10 justos. Pues a la vista, en la visita que Dios hizo allá, solamente Lot era el ser humano que agradaba a Dios. El indulto a la esposa, que finalmente no fue salva porque se convirtió en estatua de sal por mirar atrás, y a las dos hijas, y la oportunidad de los demás familiares que no agarraron porque no creyeron, era una concesión que Dios le hacía a Lot, pues ni siquiera sus familiares son hallados como justos. ¡Qué duro! Es como cuando Noé en el arca. El único hombre que agradó a Dios era Noé, en aquel apocalipsis del diluvio. Las otras 7 personas que entraron al arca fue un indulto de gracia que Dios le dio a Noé para que entraran su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Estos dos nobles hombres de la historia eran los únicos en sus tiempos, en sus momentos, en su contexto. Y es allí la gran lección a destacar el día de hoy. Cito lo que leímos también en el versículo 7 de segunda de Pedro capítulo 2. Dice, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. La palabra recto aquí es sinónimo de justo. Si usted está leyendo Reina Valera, 1960, usted va a encontrar que la palabra que se está mencionando aquí no es recto, sino justo, porque son paralelos. Yo imagino a Lot en un terrible e indeseable e insufrible panorama. Lot el único diferente. Lot el único con convicciones opuestas a todos los demás. Lot estaba harto. Lot se resistía a la vergüenza de la inmoralidad. Lot rechazaba la perversidad de aquella gente. Lot era santidad en tiempos de sodomía. Eso era Lot. Eso era Lot. Al final, Sodoma y Gomorra fueron destruidas y Lot fue el último hombre. Sí, el último hombre de lo que trata mi reflexión de cuarentena el día de hoy. El último hombre por resistir y rechazar la conducta pervertida del mundo y haber resistido hasta el final. Segunda de Pedro 2:8 dice así, así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Alguien se siente solo hoy luchando contra el mundo. Hable con Lot. Alguien se siente que es el único creyente a su alrededor. Hable con Lot. ¿Cómo habría sido la amargura de Lot? Su estado de ánimo, sus emociones, sus lágrimas, sus frustraciones, sus intentos y fracasos, sus ruegos, etcétera. Póngase en sus zapatos, bueno, sus sandalias, en lo que usaran en los pies en aquellos tiempos. ¿Cuánto el alma de Lot estaría atormentada por la vida que no debería ser y a la cual se tenía que resistir? Yo no saqué la cuenta final de cuántos años Lot vivió allí soportando todo eso, pero fueron varios años. Y lo más seguro es que Lot se debió sentir solo luchando por su santidad. Solo, literalmente solo. Sin nadie que le acompañe. Poder tener esposas, hijas, familiares, pero ninguno con las convicciones de santidad y fe que tenía Lot. Y estar solo. Estaba solo. Sin iglesia, ni hermanos creyentes, que en ese tiempo no existía el reino de Cristo, la iglesia. No había nada de eso. Capaz tú tienes luchas así. Tú que me oyes allá al lado. Capaz te sientes en un entorno donde estás solo, luchando por tus convicciones solo, rodeado de gente que se ríe o menosprecia tus principios y tus valores espirituales. Tienes que luchar contra lo que hace todo el mundo, a lo mejor 10 o 100 compañeros de trabajo, y tú eres el raro, el diferente.
La vida de Lot va para ti. Un individuo con esas luchas, un solitario entre miles. Capaz esta cuarentena suma con distanciamiento social y las divisiones en la iglesia, distanciamiento de los hermanos de la fe, antes habituados a congregarse y animarse a través de la comunión, pero hoy estamos más en modo Lot, es decir, solos, aislados. Que capaz te sientas atormentado del mundo, desanimado, desalentado, estás sufriendo y te está doliendo tu lucha por mantener tu santidad y tus principios de fe. Es de poca ayuda el WhatsApp, es de poca ayuda las reuniones por Zoom, es de poca ayuda escuchar los monólogos de mis reflexiones de cuarentena de un principiante como yo. Es insuficiente la comunión ocasional. Capaz que te sientes que eres el último hombre o la última mujer, luchando contra el mundo y sus corrientes, contra la tendencia de que cada vez nos opaca más, contra la aceptación para la cual nuestra santidad es una piedra de tropiezo. Lo que dice el cristianismo es tropiezo entre los demás. Nosotros somos los diferentes y los raros, los que nos oponemos, los antiguos, los juzgadores. Capaz que es una prueba muy difícil y con mucha oposición. Pero así sea que te sientas el último hombre o la última mujer, la última persona, para no ponerle género. Lot, en medio de un apocalipsis que tuvo que vivir, nos enseña lo que dice el versículo 9 de 2 de Pedro capítulo 2. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigado a los perversos hasta el juicio final. Hasta el día del juicio final. Como ven, el Señor sabe rescatar a todos los que viven en obediencia a Dios. Esta es la gran lección, a pesar de un día tan triste y apocalíptico, así, tratando de verlo en la imagen. Imagínense que esto hubiese sido la lluvia de Sodoma y Gomorra en estos tiempos y tú hubieses caminado sobre Sodoma y Gomorra rato después, que no estuviera tan caliente y fueras caminando así. A lo mejor se fuera Lot allí caminando a ver los restos de la ciudad. Todo destruido, todo acabado. Y allí miles o millones de personas que no le fueron fieles a Dios y fueron destruidos. Pero el tormento y el sufrimiento que Lot vivió tantos años tuvo su recompensa, su salvación. La recompensa por un tiempo de sufrimiento a causa de mantener la justicia y la rectitud es la salvación. Aunque Abraham pensaba que pedir por la misericordia para un mínimo de 10 personas ya era mucho y era el límite de Dios, Dios salva inclusive así sea que encuentra uno solo. Gloria a Dios. Ninguno se le escapa para la salvación, así como ninguno se le escapa para la perdiz, para la destrucción. Tremendo. Lot nos enseña que es posible vivir en una sociedad totalmente pervertida y aún así poder mantener la integridad. Lot nos enseña que si la mantenemos hasta el final, lograremos el premio que Dios promete. Así como el premio para él fue salir de esa ciudad con sus hijas y conservar sus vidas, para nosotros es lo que aquí Jesús dice en Mateo 24, 12 al 14, porque también está hablando de los contextos de la sociedad pervertida, el pecado abundando en el mundo y la salvación. Eso siempre ha sido un mensaje recurrente en la Biblia para el ser humano, en el cual nosotros tenemos que poner la mirada, La fe cristiana no consiste en reunirse simplemente en un local para cumplir unos 5 actos de adoración. Se ha reducido la fe a eso, como si el clima de la fe a eso, y la fe es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin. Y de eso Jesús narra esto en Mateo 24, versículos 12 al 13, dice esto, fíjense. Estos versículos tienen que saber eso a la memoria. Usted se quiere aprender algo en la Biblia de memoria, grábese esto, léelo todos los días, una semana hasta que se lo grabe, porque de esto puede depender su vida. A lo mejor usted va a llegar a una situación tan triste y apocalíptica como Lot, y tener estos 2 versículos en su cabeza le va a salvar su vida. Le va a mantener la mente cuerda y le va a salvar su vida. Mateo 24, versículo 12 al 13 dice: abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Lo repito, abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Estamos advertidos, hermanos, estamos advertidos, amigos. El pecado va a aumentar progresivamente en los tiempos. La sociedad se va a corromper
progresivamente en los tiempos porque nuestro corazón está corrupto. Al alejarnos de Dios, nuestro corazón se va en camino de la corrupción. Dice la Biblia, el amor, que es la virtud de la corona, es el principio fundamental que nos enseña el Evangelio. Es la virtud humana, se enfriará, se enfriará. Pero dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que sea como Lot hasta el fin será salvo. Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona que Dios ha prometido a quienes lo aman. Capaz se podría llenar un estadio de fútbol con los habitantes de Sodoma y Gomorra, digamos 30,000 personas, por suponer, tiempo antiguo, mucha menos, 30,000, vamos a ponerle por ahí. Nosotros no podríamos, parados en medio del estadio, diferenciar y distinguir quién de ellos es Lot. De repente destruiríamos a todos, señalaríamos a todos y no encontraríamos a Lot, pero Dios sí lo vería. Dios puede ver al justo, así sea uno solo, entre 1,000. Y seguramente vería a un justo entre millones de personas pervertidas. Y podría verlo y salvarlo del castigo. El desenlace de la historia de Lot también nos enseña que Dios no arrasa a los justos cuando castiga a los malos. Y eso es esperanza para nosotros. Los que prefieren su perdición serán castigados, pero Dios no nos va a arrasar con ellos. Y eso es esperanza para nosotros. Sin duda alguna, esta historia es una enseñanza universal de que Dios castiga el pecado y es un precedente del día de Dios. Esa reflexión de cuarentena, que no me acuerdo qué número será, por ahí se lo voy a decir. El día de Dios, que yo prediqué algún día hace mucho tiempo. Imagínense, hace mucho tiempo. El día de Dios, el día 19 de julio del año pasado, imagínense, la reflexión número 19. Por ahí deben tener el audio, espero que sí. Escúchenla, porque es lo que a continuación de este capítulo de Segunda de Pedro, el capítulo 2, el capítulo 3, habla del día de Dios. Para seguir hablando del tema de que Dios va a venir a castigar el pecado y que nosotros tenemos que prepararnos para ese día y tener un carácter como el de Lot. Entonces, nuestra principal lección es formar y reforzar el carácter de Lot en nuestras vidas. Yo creo que eso es lo principal cuando vamos a leer Génesis 19 y lo anclamos con lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2, la enseñanza es formar, reforzar el carácter de Lot en nuestras vidas y pensar y poner nuestra mirada en ello. Segunda de Pedro capítulo 1 nos habla mucho de eso. Segunda de Pedro capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3, dice así. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Fíjense aquí, una vida, ¿qué necesitamos para tener una vida de rectitud? ¿Qué necesitamos para tener esa aprobación como la tuvo Lot? Bueno, aquí dice en Segunda de Pedro capítulo 1, es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Ya lo tenemos. Tenemos que aferrarnos a ellos. A continuación, el versículo 3 dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gracia y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Todo esto lo recibimos a conocer a aquel. ¿Quién? A Cristo. Cuando llegamos a conocer a Cristo, cuando llegamos a conocer a Cristo y lo conocemos por su maravillosa gloria y excelencia. Entonces dice que nos ha dado grandes y preciosas promesas. Dice versículo 4, esto es muy importante lo que les voy a decir. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Fíjense, las promesas de Dios son el incentivo para nosotros poder escapar de la corrupción del mundo que hay, para poder escapar de Sodoma, poder escapar de Gomorra, para poder escapar de todo el mundo que se opone al carácter de Dios que debemos tener, con lo cual tú convives cada día. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Tenemos que aferrarnos a ellas. Hay una de las reflexiones de cuarentena que podrías también oír, que fue la número 30, que hablé el 8 de noviembre del año pasado, que se llama El consuelo de todas nuestras dificultades. Sus promesas son el consuelo de todas nuestras dificultades, nos dice el Salmo 119:50. Entonces las promesas son las que nos motivan, nos incentivan a que nosotros podamos escapar de toda la corrupción del mundo que es causada por los deseos humanos.
Entonces dice versículo 5, en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Las virtudes. Dice versículo 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Hago aquí una pausa. Hagan estas cosas y nunca caerán. Hagan estas cosas y posiblemente ustedes serán como Lot, aguantarán muchos años de sodomía y al final serán el último hombre, la última mujer o la última persona que nunca habrá caído. ¿Y qué será? Salvo. Dice versículo 11, entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Simbólicamente para Lot fue salir y llegar a aquella pequeña aldea donde estuvo con sus hijas y fue salvo. Para nosotros la enseñanza, el principio de todo esto es que nosotros tendremos entrada, un gran recibimiento en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Como dice este texto, hagan todas estas cosas y nunca caerán. Hagan todas estas cosas y nunca caerán. Bueno, dice literalmente, hagan estas cosas y nunca caerán. Y en eso tenemos que poner la mirada, hermano, y el carácter. Esto es una enseñanza universal para todas las luchas y pruebas que siempre vamos a tener con el mundo. Siempre vamos a tener con el mundo. Somos corrientes opuestas al mundo. Por eso el mundo está sentenciado al día de Dios. Todo lo que pasa en el mundo y todos los sufrimientos, persecuciones, luchas y oposición que sufrimos nos enseñan a nosotros a ver, sí, este mundo está reservado para aquel día que dice segunda de Pedro capítulo 3, el día de Dios. Pero si nosotros hacemos todas estas cosas, nunca caeremos. Si procuramos la mirada, nunca caeremos y capaz que seremos uno de esos grandes héroes como Lot. Lot es un héroe impresionante. Hay que ver estar en un mundo totalmente opuesto a Dios. Nosotros hoy que tenemos que vivir un mundo opuesto a Dios sin iglesia, sin compañeros, sin familia, sin nadie y salir victorioso. Muchas veces por falta de la iglesia caemos, fallamos, nos debilitamos, sí. Y aquí un hombre que no tuvo ni siquiera eso. Entonces no está para juzgarnos, sino para decirnos que sí es posible. Ahora aprovechemos hoy que tenemos iglesia, que tenemos la Biblia, que tenemos la historia de él para analizarla, que tenemos muchos argumentos y enseñanzas para motivarnos y ayudarnos y exhortarnos, como dice segunda de Pedro, Hebreos capítulo 3, mientras sea ese día hoy, a que ninguno caiga, a que ninguno deje de creer, a que ninguno retroceda. Parafraseando un poco lo que dice Hebreos 3. Entonces Dios nos fortalezca, nos guarde, nos proteja, nos salve y así hará inclusive si llegamos a luchar hasta el final y llegar así a ser el último hombre. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por esta oportunidad de conocer la historia de Lot, de leerla, de meditar sobre su vida, los hechos que le rodearon, porque son cosas que todo creyente, toda persona que procure la fidelidad, la rectitud, la justicia va a luchar en un mundo donde hay oposición a ti, Señor, porque en un mundo es natural el pecado. Dios nos enseña que se puede sobrevivir así seamos los últimos, así seamos el último, la última persona que quede luchando por la justicia y la santidad en medio de todo lo demás que lo abandone. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, amigos y personas que escuchan este mensaje, los fortalezcas y les ayudes a luchar y a resistir la batalla en estos tiempos y días malos y días difíciles y que puedan salir victoriosos. Yo espero salir victorioso y deseo que todos también puedan salir victoriosos, Señor. Gracias.
En nombre de Jesús, amén. Amén.